Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabrava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión que se presentó con el nombre de Melquíades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio, y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse, y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquíades. Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ánimo. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabrava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión que se presentó con el nombre de Melquíades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio, y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse, y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquíades. Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ánimo. Jorge Franco Ramos es un escritor colombiano nacido en Medellín, Colombia, el 22 de febrero de 1962. Estudió literatura en la Universidad Javeriana y cine en la Escuela de Cine de Londres.
Entre sus obras figuran las novelas Paraíso Travel, llevada al cine por el director Simon Brandt en 2008, y Melodrama. Rosario Tijeras, su obra más representativa, escrita en 1999 y que se ha traducido a distintas lenguas, logró una beca del Ministerio de Cultura de Colombia y recibió en el año 2000 el Premio Internacional de Novela Dashiell Hammett en Gijón, España. Rosario Tijeras es una obra que ha inspirado a muchas otras. Fue llevada al cine por Emilio Maillé. Fue hecha telenovela por Rodrigo Lalinde, Carlos Gaviria, Israel Sánchez. Y hasta fue hecha canción, una interpretada por Juanes. Es una de las novelas más importantes de los últimos tiempos en Colombia sobre la violencia interna, aunque la razón que la hizo relevante no es porque aborde directamente la problemática social y detalles sobre el narcotráfico o el modus operandi de los grupos armados, sino más bien por el círculo amoroso que se desarrolla en la trama y las circunstancias de una mujer que tiene que cargar todo el peso de la violencia desde niña. Sin embargo, es una historia de amor y perdición que logra hacerle entender al lector la realidad de esta vida de sicariato, drogas y prostitución en Colombia. La novela tiene lugar en Medellín e ilustra notablemente el papel de la violencia relacionada con el narcoterrorismo en la década de los 80. Por esta época, la ciudad estaba alborotada por la violencia, producto del surgimiento del narcotráfico organizado, así como de la creación de los grupos armados que protegían este negocio, ajustando cuentas por medio de sicarios a sueldo. A pesar de que jamás se menciona el nombre de alguno de los duros, por el contexto en el que se desarrolla la novela, se puede vincular al líder del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, el capo de capos que le hizo tanto daño al país y lo hundió en el terror. La obra se desarrolla en la época de las guerras de los carteles y la crisis política colombiana de los años 80, en donde también se involucra el cartel de Cali. La violencia en Colombia se alborota al mismo tiempo por la guerra contra las drogas, iniciada por los Estados Unidos y varios planes que buscaban imponer medidas para combatir los grupos de narcotraficantes. Es ahí donde inicia la guerra abierta entre los carteles y el gobierno colombiano. Algunos de los resultados que dejó este episodio de violencia son que entre 1985 y 1990 hubo más de 23.000 asesinatos en Medellín, siendo 1987 el año más violento en la historia colombiana contemporánea. En una discoteca de la alta sociedad, Rosario conoce a dos muchachos quienes nunca habían tenido que pasar pobreza y amigos desde el colegio. A partir de ese momento, sus vidas quedarían conectadas. Antonio, quien narra toda la historia, está sentado en la sala de un hospital esperando noticias sobre la joven baleada de muerte. Él relata durante 16 capítulos y en primera persona distintos episodios, sin orden cronológico, sobre la vida que llevaron los tres personajes principales desde que se conocieron. La trama, que está totalmente impregnada de muerte, drogas y sexo, muestra un ciclo de autodestrucción absoluta y cómo estos jóvenes llevaron sus vidas al límite por culpa de la violencia. Rosario Tijeras es como se conoce a la protagonista proveniente de las comunas de Medellín. Es una mujer que se ve impactada por la violencia en los barrios más pobres de la ciudad. Ella es un claro ejemplo de que uno no nace malo si no lo hacen. A pesar de sufrir carencias materiales, es violada cuando apenas era una niña, un suceso que definitivamente la marcó y que se repitió varias veces. Estos aires de violencia se manifiestan junto con su rebeldía durante toda su niñez y su juventud. Las tijeras son el arma que usó para vengar su segunda violación y fueron el punto de partida en su papel como asesina, en donde no le tiembla la mano para matar por razones menores. Rosario es hermosa y explota su atractivo para conseguir todo lo que se propone fácilmente. La manera que usó para lograr lo que quería fue prostituirse con los duros, quienes le dieron todo, pero también la llevaron al mundo de las drogas del que es tan difícil salir. Cuando conocí a Emilio y Antonio en aquella discoteca, su vida no cambió mucho, pero sí cambió la de ellos, pues los arrastró a su mundo oscuro de violencia. Antonio es uno de los personajes más importantes de la novela. Él es el que cuenta la historia, aquel que se lamenta todos y cada uno de los detalles y episodios de su vida que vivió junto a Rosario mientras espera en la sala del hospital. Este hombre fue quien muchas veces ayudó a que Rosario tuviera un equilibrio en su vida. Era el más racional de todos. Pero, al fin de cuentas, él fue simplemente un cobarde, que en su profundo enamoramiento no le dio ni la fuerza ni el valor para comunicarle el amor a Rosario. Todo esto lo llevó a la pérdida de su autoestima y al odio y violencia a sí mismo. Emilio parece ser mucho menos importante en la obra. Es un hombre de clase acomodada, rebelde y seco como un carbón. Rosario Tijeras no lo quería, simplemente lo usaba. No obstante, fue quien tuvo a Rosario como amante y recibió las mieles de su cuerpo. Al igual que todos los que se relacionaron alguna vez con Rosario, ese también se vio impregnado de muerte. John F. fue el amor de la vida de Rosario, su hermano, el único que la quiso según ella. Era un sicario con buena puntería. La muerte de este sujeto fue la más importante para Rosario, la que la llevó al límite. Ferney, por otra parte, fue el primer amor de Rosario, amigo de John F. y mayor que ella.
Sicario, el mejor conductor de motocicletas que existía. Perdió la vida en una venganza entre carteles en el momento en que los rezos de Rosario no le ayudaron.